Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Adobe InDesign, su versión CC. En este capítulo vamos a explicar cómo importar texto de otros documentos, de otro, por ejemplo, Word, otro documento en particular. Pero bueno, para ello vamos a explicar, por ejemplo, ya vimos justamente cómo nosotros podemos incrustar texto directamente de esta manera, por ejemplo, con un campo texto, por un rectángulo, en fin, ¿no? Entre otras. Esta tal vez sea una manera, digamos, de incrustarlo, pero tendremos que escribirlo directamente. Y otra tal vez la más utilizada es básicamente trabajarse ese texto, digamos, en un documento como puede ser Word. Aquí de hecho tenemos aquí un documento en Word. Ok. Y pues bueno, aquí lo podemos trabajar. Evidentemente aquí yo tengo un Lorem Ipsum, que es básicamente un rellenador de texto. Ok. Yo podría crear aquí este texto y evidentemente después importarlo acá. Y esta es la manera, digamos, como más común de realmente de llenar estos textos, ¿ok? Y para esto vamos a ver aquí cómo nosotros podemos importarlos de tal manera de que nosotros trabajemos en otro lugar y aquí automáticamente se replica esa información. Y ya que lo tengamos importado, pues bueno, darle su formateo, su edición, su maquetación de manera correcta. Recordemos que InDesign se centra principalmente en el aspecto de diseño de la maquetación propia del documento y no tanto en cuanto al texto en como tal, es decir, en esta estructura textual, cosa que por ejemplo Word en ese sentido sí nos apoya más que nada en aspectos, por ejemplo, de coherencia, de ortografía, entre otras cosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, aquí como es un texto en latín, aparentemente, pues bueno, yo tengo configurado en español, evidentemente me manda todo esto en error, ¿no? Pero en fin. Entonces vamos a ver aquí nosotros cómo podemos importar este texto directamente y vincularlo de tal manera que de aquí todo el texto se vaya tomando del archivo origen y que todo lo que modifiquemos allá automáticamente se replique aquí. Y bien, bueno, pues para ello lo que vamos a irnos es aquí a File, nos vamos a File y en la File vamos a encontrar que tenemos Import XML y tenemos Place o colocar. Nosotros nunca vamos a utilizar importar o XML, vamos a utilizar place o colocar. Colocar no vamos a utilizar no solamente para colocar texto, también para colocar imágenes, bueno, diferentes archivos de diferentes extensiones. Entre ellos está el texto. Nunca vamos a utilizar este lo vamos a utilizar para otras cosas, ¿ok? Esto es más bien para código. Recordemos que mucho del documento que creamos aquí tiene código XML y más bien que cuando importamos en XML importamos un comportamiento, no un texto como tal. Vamos a darle entonces aquí en place o colocar, damos aquí, nos abre el explorador, ok, y el documento que vamos a importar es este que se llama Lorem Ipsum, es decir, el documento que yo creé. Vamos a verlo aquí nuevamente, este documento con texto falso, digamos, con texto de Lorem Ipsum en latín. Vamos a seleccionarlo, ok. Vemos que el documento es .docs, es decir, es un documento de Word, pero una versión posterior al 2007. El caso que yo estoy utilizando es la 2013, es la última que se ha publicado de Office. Ok, entonces como pueden ver ustedes es completamente compatible. Aquí podemos ver incluso las extensiones de archivo que soporta, en realidad son muchísimas. Vemos un montón, Excel, Word, en fin, InCopy, en fin, estos todos son de Adobe, entonces son compatibles, evidentemente, también de Microsoft, de diferentes. En fin, vamos a seleccionar esta, le damos a abrir, ok, nos manda esta advertencia y esto es porque yo tengo abierto el archivo aquí Lorem Ipsum. Para eso yo tengo que cerrarlo, ok, ya lo cierro, le doy ok y ahora sí ya me va a permitir importarlo. Como vemos, o colocarlo más bien, como vemos aquí me aparece en el cursor como una previa del texto que dice Lorem Ipsum, bla bla bla. Es una previa del texto que yo estoy colocando o importando. Y pues bueno, digamos como cursor con una previa de texto, pues bueno, lo que voy a hacer es de que automáticamente donde encuentre un campo de texto, lo va a detectar y me va a dar la posibilidad de que yo lo coloque ahí este texto que estoy importando. Vamos a utilizar justamente aquí marco texto maestro que ya teníamos, que habíamos creado, modificado. Darle clic y vemos que aquí me lo inserta, ok. Vamos a darle control Z para hacer esto y vamos a ponerlo por ejemplo en otro lugar. Vamos a seleccionar aquí y me lo colocan. Vamos a darle control Z, ¿sí? Esta es una manera. Vamos a darle escape para eliminar, digamos, esta importación. Vamos a seleccionar, por ejemplo, ahora voy a seleccionar el texto maestro, digamos, el marco de texto principal que yo ya tenía. Vamos a seleccionar esto, vamos a darle doble clic y ahora sí, no solamente tenemos que seleccionar, sino tenemos que estar dentro del campo del texto. Vamos a quitar esto, estamos dentro del campo de texto, nos vamos nuevamente a File, Place, seleccionamos, le damos a abrir
Me está pensando. Y a partir de este momento me rellena y me lo pone dentro del campo de texto. Si yo me bajo, veo que aquí continúa, porque recordemos que este era un campo de texto, un marco de texto principal. Y está vinculado con todos los documentos. Yo lo bajo y aquí todavía tiene hasta aquí que termina. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una manera como nosotros vamos a poder modificar, digamos, importar texto. Ahora bien, como vemos, no solamente me importó, sino incluso el formato. Yo cuando lo tenía, por ejemplo el título en azul y con una tipografía en 12 puntos, en Arial. Me importó todo también, la tipografía, el color y todo, ¿ok? Es decir que no solamente cuando lo colocó me importó incluso los estilos. Entonces para esto vamos a hacer pequeño esta parte de aquí, vamos a cambiarnos al modo avanzado, ¿ok? Y vamos a ver, por ejemplo, aquí en los estilos que yo tengo, por ejemplo, los estilos que me importó, ¿ok? Del Arial, aquí tengo yo toda esta información. Si no se alcanza a ver bien, vamos a hacer pequeña aquí este recuadro y vámonos a ver aquí, Paragraph Styles. Y aquí me dice justamente los estilos, ver un poco más, aquí está, que estoy teniendo, justamente que estoy importando, aquí me los indica, ¿ok? Que fueron importados justamente del Word. Y bien, y pues bueno, nosotros, por ejemplo, si quisiéramos heredar, digamos, estas tipografías, sus estilos, el diseño del texto directamente de Word, pues bueno, entonces llega un punto en que no sé, tal vez no tenga tanto sentido manejar InDesign, porque InDesign lo que nos ayuda es justamente en la maquetación, en los aspectos de diseño. Y si nosotros importamos esto, pues tal vez no sea como que tan prudente, no sea lo ideal. Entonces, en esos casos lo que vamos a querer es que se importe nada más el texto, pero que el formateo se lo demos aquí. Por lo tanto, no nos interesa que herede esto. Vamos a hacerlo pequeño. Vamos a darle control Z y vamos a ver justamente cómo es que nosotros vamos a importarlo. Vamos a darle escape para eliminar esto, pero sin el formateo. Vamos a darle aquí, recordemos que tenemos que darle clic fuera para que estemos dentro del área de texto y nos cambie aquí incluso nuestro panel de control. Vamos place o importar, bueno, colocar. Le damos aquí, seleccionamos y vemos que aquí tenemos otras herramientas. Y la que tenemos es, una de ellas es reemplazar selección de ítems, o es decir, que nos reemplace la información que tiene, considerando que yo ya tengo seleccionado el campo. Vamos a darle cancelar aquí. Si yo no lo tengo seleccionada, vámonos nuevamente, le doy place. Ok, lo tengo activo. Vamos a darle nuevamente. ¿Sí? Fail. Colocar. Y le voy a decir, voy a activarle esta parte que me dice ver opciones de importación. Ok, le vamos a dar activo, le vamos a dar abrir. Perdón, tenemos que seleccionar el archivo, ahora sí ya lo tenemos. Le vamos a abrir. Ajá. Y nos va a abrir justamente esta ventana de diálogo donde aquí yo ya tengo más opciones para importar este texto. Y bien, pues bueno, dentro de esta ventana flotante, de estas opciones de importación, vamos a encontrar que nosotros vamos a poder hacer que, por ejemplo, que nos incluyan tanto, por ejemplo, las tablas de texto del contenido, ¿ok? El texto, el índice del texto. Si yo quiero, por ejemplo, recordemos que en Word, bueno, por lo menos es una de las prácticas que se debe tener, que se crean índices. Yo puedo hacer que se importe o no se importe, que se importen las notas al pie, también las notas al final, la tipografía o el uso de comillas tipográficas. En cuanto al formateo, si queremos quitar los estilos y formateo de texto de tablas, ok, por ejemplo yo lo activaría y evidentemente yo con esto ya no me importaría el formateo, que era una de las cosas que yo estaba pensando. O sea, desactivarlo, vamos a ver este otro. Que me conserve estilos y formato de texto, que es el que me da por default, ok. Evidentemente yo le cambiaría a ok. Y vamos a ver más. Tenemos adicional que me lo remueva, es decir, que me quite o que me los conserve. Tenemos otra que es importar estilos automáticamente, que podría decirlo utilizando justamente los de InDesign, o utilizar o personalizarlo. Este sería, digamos, que uno más avanzado, y vamos a darle aquí estilo mapping y aquí yo voy a poder, por ejemplo, dentro de todos me va a detectar cuáles tengo. Evidentemente nada más tengo dos. Yo puedo poner cuáles quiero que sí y cuáles quiero que no. Es decir, de todos estos estilos, cuáles yo quiero conservar y cuáles quiero que no. Es decir, no es tan cerrado como de que todo o nada, sino que aquí yo puedo decir que estos quiero que me los conserve, los demás no. Y esto, digamos, de conservar, no solamente los conserva, sino que también, por ejemplo, vemos aquí tenemos InDesign Style, y Microsoft Word Style, es decir, ver cuál estilo trae Word y cuál InDesign, y que me los como paree, me los confronte y ver cuáles quiero conservar. Vamos a darle cancelar porque no tenemos ninguno hecho. Ok, de momento lo voy a poner aquí remover todos los estilos.
Y pues con esto simplemente pues vamos a poder quitar esos estilos, pero también vamos a tratar de conservar, vamos a activar que lo que me dice es que conserve las modificaciones locales. ¿A qué se refiere con estas modificaciones locales? Pues básicamente son aquellos textos que no tienen una tipografía o un estilo particular, sino que tienen por ejemplo negritas, cursiva o principalmente eso, ¿no? Y que por pensemos que el escritor pensamos que le puso S negrita porque quiere destacar algo, y en este sentido pues que sí me las conserve para yo saber que aquí es algo que hay que destacar. Normalmente, por ejemplo, esos documentos están trabajándose para dos personas, es decir, un escritor pensemos que está trabajando en Word, ¿ok? Y él está haciendo el documento, está redactando, está escribiendo, y el otro que seremos nosotros, que somos los diseñadores, estamos dándole todo lo que sería la maquetación y la presentación visual a eso que con nuestro colaborador como escritor está haciendo, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo de que estamos importando lo que él escribe, estamos recuperando esa información que él pudo haber destacado como por medio de negritas, ¿ok? O cursivas, o yo no sé, y que son importantes, y de esta manera podemos conservarlas, ¿ok? Y por último vamos a ver que aquí tenemos que digamos que nos convierta las tablas a un formato no formateado, es decir, que conserve el formato de tablas, que de hecho también normalmente es recomendable, vemos que tenemos otras opciones, pero que lo convierta en un formato no formateado. ¿A qué me refiero con no formateado? Pues bueno, que no tenga un color así o un fondo, sino que simplemente es una tabla y que me las respete como tal, ¿ok? Y bien, ya que tenemos esto seleccionado, simplemente le damos OK. Vamos a ver que aquí nos hace la importación. Pero ya no tiene, digamos, estos estilos, maneja el estilo que digamos que tengamos nosotros por default aquí. Esto del color, bueno, de momento me lo conservó, pero no importa, eso no podemos poder modificar, no es algo que digamos tenga una repercusión. Lo vemos aquí, tenemos todo el texto plano, ¿ok? Y ya aquí en estilos tipográficos ya no lo tengo, ¿ok? Y pues bueno, de momento sería todo con respecto como de estas opciones, digamos, de cómo importar texto desde otros documentos como puede ser Word. Y los invito a que sigan viendo este curso, que se suscriban, que lo compartan, que le den like, pues, bueno, para seguir nosotros subiendo más cursos, más capítulos. Les dejamos aquí unos vínculos de otros canales en los cuales van a encontrar ustedes otros cursos de otras temáticas. Dependiendo de la temática del canal va a haber esos cursos. Algunos de ellos ya tienen más cursos, otros son más nuevos que apenas estamos creando. En fin, les invito a que se den una vuelta, son varios canales, y también les invito a que se suscriban, que pues bueno, que los vean, y pues hasta la próxima.